¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente desde aquí de la parroquia de los Santos Cosme y Damián, no un estudio de grabación, sino desde mi oficina, quiero recibir a una persona que nos va a hablar de una película, pero más allá de la película, de algo que muchas veces no conocemos nosotros, de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia ha hecho, y realmente son joyas de la historia, son joyas de personas que nos dicen, ah, caray, me tengo que sentir muy orgulloso. Vamos a preguntarle primero su nombre, porque las religiosas a veces tienen un nombre y cuando entran a la comunidad cambian el nombre. No sé si sea el caso. Bienvenida, hermana, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Leticia Martínez Galeana, es mi nombre de pila. Ya no me tocó justo lo que usted menciona, que anteriormente se cambiaban de nombre. Generaciones anteriores a mí sí tuvieron esa oportunidad. No sé, bueno, más bien eran las situaciones y las costumbres del momento, ¿no? Ahora no, ahora ya se conserva el nombre por todos los trámites legales y esas cuestiones, ¿no? Entonces, soy de la comunidad de religiosas de María Inmaculada. Esto es muy importante porque antes, cuando una persona entraba a una comunidad para indicar que iniciaba una nueva vida, entonces tomaba un nuevo nombre y Ujú. decidía consagrarse, por ejemplo, a San José, a la Virgen María, a algún santo en particular. Pero empezó un problema grave cuando de repente en un papel aparecía el nombre de la religiosa y resulta que, por ejemplo, en su IFE aparecía otro nombre. Entonces, ¿cuál de los dos es? Y para evitar este tipo de conflictos, ahora se permanece con el nombre original. Usted me dice que pertenece a una comunidad de la Inmaculada. Sí, somos oficialmente religiosas de María Inmaculada. Es una comunidad naciente en España, fue fundada en España justamente por una joven pues que escuchó y quiso responder al llamado de Dios en su momento, muy joven ella. Vicenta María López y Vicuña actualmente es una santa que la iglesia tiene y que nos ha regalado, ¿no?, a todos los cristianos. Que de repente alguien dice, ay, yo no sé, estas mujeres han de estar medio loquitas, medio zafadas de la cabeza, porque dejar el mundo para dedicarse a Dios únicamente encerradas no es el caso. Hay algunas religiosas que efectivamente, por todas las personas que no hacen oración en el mundo, ellas se dedican a hacer oración casi todo el día, encerradas. Pero hay otras religiosas que tienen una gran cantidad de actividades. Algunas son maestras, enfermeras, otras voluntarias. Y en este caso vamos a ver más adelante por qué seguir a una mujer que de repente decide seguir el camino que Dios le invita a seguir. Pero antes de tocar el tema y hablar de la película, fíjense cómo han cambiado las cosas. Ahora ya no se llama sirvientas a las personas que antes se les llamaba así. Muchas casas tenían a alguien que iba a lavar, planchar, o iban a cocinar, o iban simplemente a hacer el aseo, unas de entrada por salida, como se decía popularmente, otras durante un tiempo completo, otras de emergencia, porque algunas amas de casa, al ver que los hijos pues pedían cada vez más cosas y el esposo no daba lo suficiente, decían, pues voy a trabajar de sirviente en un hogar, aunque sea algunas determinadas horas. Ahora ya no se les llama sirvientas, ahora se les llama servidoras. Creo que cambia un poquito. Servidoras, creo que cambia la forma, porque antes era así como despectivo, una sirvienta. Otro punto importante, antes las mujeres eran consideradas cosa, no personas, cosa menores que los hombres. Eres mujer, cállate. Eres mujer, no tienes derecho a esto. Una mujer que tiene que hacer, obedecer al esposo y a los padres de familia. Punto. Es que yo quiero, te callas. Y imagínense si en nuestro tiempo las cosas han cambiado, en un tiempo en el que se desarrolla esta película, cuando una mujer decide salirse de este esquema, aunque seas mi papá, no te falto al respeto, pero yo tengo derecho también a vivir esta vida de servicio. O bien, no estoy casada, o estoy casada, pero no porque seas mi esposo, tienes derecho a impedirme seguir a Dios y muchas cosas más. Ahora,
La película precisamente de la que hoy vamos a hablar se llama La Sirvienta. Y aquí ya vienen muchas preguntas. ¿Por qué La Sirvienta? Buena pregunta. Bueno, lo que he escuchado, ¿no? La resonancia, puesto que la película se ha grabado en España. El título fue casi un sondeo a nivel congregación, porque en algunos países este tema es revolucionario, diría yo. Eh, Espero no errar, pero según tengo entendido, la explicación que usted daba de que antiguamente, en la época que surge la congregación, pues evidentemente el tema de las personas del servicio era el título que se les daba, ¿no? Entonces, porque se relata lo que es propiamente el apostolado, de cómo surge esta obra, de cómo como dar una faceta de lo que es la congregación, para lo que fue fundada, por lo que Vicenta María en su momento respondió a esta necesidad pues bueno, por eso tiene el título, ¿no? Aunque en diferentes países tienen ya otras, Otras maneras de hablar. otras maneras de hablar y Pero, demás, pero refleja mucho lo que es el carisma en la iglesia en el día de hoy, de cuando surgió hasta ahora, ¿no? pero el nombre puede tener estas dos características. Despectivo, la sirvienta, la chacha, ¿no? La Sí, gata, puede. incluso en algunos lados se dice, pero si nos vamos a un fondo más profundo de cristiano, cuando Cristo nos dice, el que quiera seguirme, que me sirva, entonces ser sirviente, ser siervo, sirvienta, ya no se convierte en algo negativo si yo lo acepto. Si me obligan a servir y me están imponiendo que sea como un esclavo, claro, protesto. Pero si yo desde mi propio corazón decido ser servidor de los demás, entonces ya no tiene ninguna cuestión negativa. Que me digan sirviente, sirvienta, sí, es lo que yo he elegido y me enorgullezco precisamente de ser eso. Regresamos al tiempo en que vive esta persona que hace un cambio radical. ¿Quién es la mujer? Nada. Y si la mujer que ha crecido en una familia noble, en una familia especial, no tenía ni siquiera la oportunidad a veces de estudiar, de tener una carrera académica, de opinar de determinadas cosas, imagínense las mujeres que procedían de bajos estratos, de bajos niveles. Evidentemente en esos casos, ya desde que se había nacido, ¿a qué te vas a dedicar, hija? Al servicio. Vas a ser esclava de una familia, ¿para qué? Para que tú de esta manera puedas alimentar a tu familia. Entonces muchas pequeñitas, o el campo, muchas santas, de hecho tuvieron el inicio de su vida en el campo, el servicio también en las casas, o bien algo peor. Lamentablemente cuando había mucha pobreza, muchas mujeres querían ofrecer un servicio en casas, ya tenían el servicio completo y decían entonces, ¿a qué me dedico? A la prostitución. Y no es que fueran personas echadas a perder, lujuriosas, personas que quisieran echar a perder su vida, no. Era la necesidad económica, la situación social, la que hacía que se dedicaran a esto. Y cuando alguien se atrevía a decir, respeten a las sirvientas, respeten a las prostitutas, vamos a darles una oportunidad, esta seguramente es igual de ellas. Es otra prostituta, es una mujer de casquillos ligeros o quién sabe cuánta cosa, y atreverse a ir en contra de la sociedad de aquel tiempo, wow. Eso es algo que toca precisamente la Sí. película. Ahora, hermana, ¿ustedes a qué se dedican actualmente? Porque si bien la película nos habla de cómo surgió la comunidad, también las comunidades van cambiando. Ha ido cambiando la sociedad, quizás ahora ya no haya tantas sirvientas, quizás solamente en zonas o servidoras como San Ángel, Coyoacán, pero en regiones donde la gente apenas le alcanza para pagar lo suyo, ¿quién va a pagarle a una persona por servicio de casa, no? Claro, hoy por hoy nos dedicamos con la misma labor. Tenemos una residencia actualmente casi en todo el país donde nos encontramos. Es la misma finalidad. Damos acogida a jóvenes sin sustituir, suplantar ni la familia ni nada, sino ofrecerles un espacio de hogar para que de ahí las jóvenes salgan a la escuela y al trabajo. Acogemos, yo creo que hoy por hoy, a jóvenes estudiantes universitarias y a jóvenes estudiantes universitarias y trabajadoras, puesto que todavía hay jóvenes que vienen de diferentes partes
de la República que llegan a la ciudad a lo mejor con económicamente mal y los papás no pueden apoyar. Entonces hoy por hoy las familias, tenemos contacto con las familias que les ofrecen la oportunidad de trabajar medio tiempo para que la joven siga continuando con su formación académica, ¿no? Hoy en día es una plataforma que tenemos para que la joven siga formándose a nivel académico y que siga prosperando también. Y sobre todo para que esta joven el día de mañana se inserte en la sociedad y genere un cambio en el lugar donde está, ¿no? Que es por la razón por la que se fundó la congregación, ¿no? Aquí muchos dicen, pero ¿por qué en familias? ¿Por qué en casas y demás? Yo a veces digo que si las familias supieran la responsabilidad que tienen ellos al llevar a una joven de casa, puesto que es el lugar donde la joven aprende los valores humanos, los valores de familia, los valores entre los papás y los hijos y demás, que muchas veces contrasta con la realidad familiar que ellas traen, ¿no? Entonces, es el momento también, la oportunidad para darle un seguimiento y un acompañamiento a la joven. Entonces, hoy por hoy tenemos residencias, en otros tenemos esta plataforma de centro social, le llamamos nosotras, donde llegan jóvenes, se les ofrece empleos en alguna casa de familia, ciertamente no en todas las ciudades, más bien en zonas donde requieren este servicio, este apoyo. A ver, vamos por partes. Entonces, Sí. para ir entendiendo, entonces, hay mujeres que quizás de distintas partes de la República dicen, yo quiero superarme Ajá. en mi familia y donde estoy en esta población no tengo la posibilidad, quiero ir a una ciudad y trabajar de sirvienta, repito esta palabra, no tiene connotación negativa en la forma en que la estamos utilizando, quiero trabajar de sirvienta porque no soy mecanógrafo, no soy taquígrafa, no sé de computación, no sé de nada. ¿Qué sé hacer? Lavar, planchar, barrer, trapear. Eso es lo que sé. No he tenido ninguna otra educación, entonces, ¿qué puedo hacer? Si quiero trabajar, es lo único que tengo. Pero quiero crecer. ¿Quién me puede ayudar para que llegue a una casa hasta cierto punto segura? Porque también con la trata de blancas, imagínense una muchacha que llega del campo acá y la atrapa a alguien que se dedica a la trata de blancas. No, yo te voy a dar trabajo acá, mira, trabajo facilito, etcétera. Y ha hecho a perder la vida de una persona, ya abusó de ella, ya la convirtió en esclava. Entonces, el hecho de saber que mi hija, si soy campesino, vivo en el campo, va a ir a la ciudad y llega a una comunidad de religiosas donde la van a asesorar, le van a conseguir un trabajo en una casa donde ciertamente hay cierta garantía, porque no se puede saber el 100% de lo que pasa en las casas, pero cierta garantía de que, de que va a estar bien de medio tiempo para que pueda también estudiar y crecer a nivel humano y a nivel académico. Entonces, esto es lo primero que estas religiosas ofrecen. ¿Cómo le hace una persona que vive fuera para contactarlas a ustedes? Normalmente son familias que por generaciones han pasado, que han tenido alguna joven de nuestra casa, contactan con nosotras, hay una entrevista previa también para la persona que vaya a solicitar, hay una hermana responsable que hace esta conexión. Pues también lo que usted mencionaba ahorita, ¿no? De rescatar el ambiente seguro, que realmente la familia tenga la oportunidad de apoyar a la joven, de continuar con sus estudios. O sea, la idea no es que la joven se quede ahí eternamente, sino que sea un apoyo para la familia y también para la propia familia, ¿no? Porque muchas de ellas apoyan a las familias. Claro, para eso vienen a Sí, trabajar, ¿no? exactamente. Entonces, esa es la idea. Entonces, hay un primer contacto, visitan nuestra casa y un poquito más adelante, la hermana responsable y algún laico que le ayuda, pues bueno, también es ir a ver dónde ha quedado la joven, ¿no? Y se mantiene esta comunicación de fraternal, amigable en pro de la joven, ¿no? Y en el caso de que la joven ya terminó cierta etapa y quiere regresar Ujú. a su casa o a otro lugar, a lo mejor ya dejó un camino abierto para que otra joven llegue a esa misma familia y tenga también esta familia que tiene la oportunidad de pagar, justamente, pues de esta manera puede ayudar a otras personas. En el caso, me decías que tienen ya como esta organización, pero tienen, me dijiste hace ratito una palabra, como un centro, alguna... Sí, esta área le llamamos nosotras centro social, es Ujú. donde está el contacto para con las familias de fuera.
incluso para las jóvenes que llegan, ¿no? Porque no siempre las jóvenes que solicitan apoyo viven en nuestra casa o son recomendadas por otras jóvenes que viven ahí en nuestra casa, ¿no? A veces llegan o a veces nos llaman de otra congregación de hay una chica, la pueden recibir o lo que sea. Entonces también es, propiamente esta área es como la conexión hacia afuera, ¿no? Es lo que tenemos. Ahora, vamos a ver si de cualquier edad, porque hay personas que Ah, también dicen, a ver, ¿de qué edad? Yo creo que en menores de edad es muy delicado porque ahí se necesita la autorización de los papás y muchas cosas más. Y también, después de determinada edad, pues también se tiene que pensar en la seguridad de la persona mayor. A lo mejor si ya no puede caminar muy bien, no puede agacharse, pues será difícil que consiga un trabajo. Yo entiendo que muchas necesitan el trabajo en cualquier momento, pero también hay límites que no siempre se pueden resolver. Fíjense que hablando de esto que estamos tocando en este momento, qué maravillosa forma de que se puede ofrecer una bolsa de trabajo a gente que de otra manera no lo tendría. Pero permítanme regresar nuevamente a la película. ujú. Ahora qué fácil es hablar de que una joven pueda viajar a un lugar, de que pueda tener cierta ayuda y tenga muchos peligros. Vámonos al tiempo en que esta religiosa funda la comunidad. ¿Ustedes creen que fue fácil que permitieran muchas familias que las muchachas salieran de su hogar simplemente porque sí? ¿A dónde va mi hija? ¿Cómo la van a tratar? O si en un momento determinado esta fundadora les dice a las servidoras, ustedes no se deben de dejar que les falten al respeto. Ustedes son mujeres, ustedes son seres humanos, tienen derechos, ustedes tienen dignidad. En un tiempo en que los derechos eran pisoteados, ¿se imaginan lo que significa esta mujer, perdón, con unos calzonzotes para decir, hay que defender a este ramo de mujeres, a esta área de mujeres que están totalmente desprotegidas? Claro que le fue muy mal. Incluso vamos a ver en la película algunas escenas donde tratan de acabar con esta comunidad, acabar con estas ideas e incluso acabar con la vida de quienes se rebelan a favor de las personas necesitadas, ¿no? ¿Tú ya viste la película? No la he visto, solo he visto los cortos. Ah. Es la emoción que vamos a estrenar ahora, el jueves lo veremos. Pero es verdad, o sea, todo lo que usted menciona ahorita son dificultades que ella pasó, no con las personas de fuera. O sea, el primer personaje que incidió en su vida, evidentemente son los papás, pero el papá fue el primero que le dijo, no. O sea, cuando ella dice, me voy a entregar y ofrecer dijo, no, o sea, te vas a perder, estás perdida, o sea, porque regresemos en este tema del tiempo, el concepto de la joven que trabaja como en el servicio, pues es muy mal visto socialmente, ¿no? Estaba al mismo nivel que las prostitutas, entonces, ¿Pero por qué? Porque quien entraba al servicio, lamentablemente, los que estaban en aquella casa abusaban de la sí, persona porque era servidora. No entraba como prostituta, pero ya estando ahí, o te aguantas o te corro. O te aguantas o quién sabe qué. Y eso es precisamente algo que va a ir cambiando poco a poco en la sociedad. Entonces, de repente que alguien le diga a su papá, papá, voy a trabajar con la servidumbre, hija, vas a terminar como prostituta, ¿qué te pasa? ¿Qué van a decir además las demás familias que yo tengo una hija de esta manera? sí, ¿Todos qué es ese, dirán? exactamente, entonces, y además ella es hija única, entonces al ser hija única, pues bueno, ya sabe, siempre los proyectos para con las hijas en ese momento es que sea buena mujer, ama de casa y que la descendencia continúe, ¿no? Y ella al responder, por ejemplo, el llamado de Dios, ¿por qué surge esto? Pues porque ella justamente sale de Cascante, que es una comunidad, un poblado muy alejado a las afueras de España, por así decirlo, y va a la capital, que es en Madrid, donde viven los tíos. Y ella, mucha temprana edad, a los 11 años, justamente para continuar su formación, se integra y se inserta en la dinámica familiar de los tíos, y los tíos tienen una labor altruista en un hospital. Y es cuando se da cuenta que las jóvenes que trabajan un tiempo en casa, cuando caen enfermas, los señores los dejan en el hospital y ya no las recogen y ahí se quedan, ¿no? Y se da cuenta que estas chicas ya no tienen oportunidad de trabajar y terminan en la prostitución justamente porque ya no tienen otra opción, ¿no? Entonces,
se da cuenta de esta necesidad y responde, es donde ella pues hace clic, diría yo, con el llamado del Señor, decir, ¿quién va a atender a estas jóvenes? ¿No? Entonces, el fundar una congregación, porque no había una congregación que se dedicara propiamente a las jóvenes que trabajan como empleadas de hogar o jóvenes de esta área, ¿no? Entonces, es el primer paso que ella da y tiene muchísimas dificultades a nivel familiar, muchísimas dificultades también en el entorno social, porque no hay como, el tema de la mujer está pues por los suelos, por así decirlo, ¿no? Y algo muy, muy importante que ella hace es, de la formación que ella tiene, que le ofrece su papá y que va también ella, quiere compartirlo con estas jóvenes. Y de ahí surge el tema de la academia que en su momento surgieron y por eso es que en algunos países nosotras tenemos colegios. No es, creo que nuestro fuerte. Sin embargo, es la primera pionera en su tierra natal que empieza, ella dice, la chica no, cuando salga de nuestra casa tiene que saber leer, escribir y hacer cuentas, que era lo máximo que podían ellas aspirar, ¿no? Y evidentemente la parte espiritual, que hagan los ejercicios ignacianos, que ella es más bien de sus directores han sido de la comunidad de los jesuitas, ¿no? Entonces es la espiritualidad que nosotras tenemos y ahí surge todo y es la dinámica hoy por hoy, ¿no? Fíjense, regreso al tema, la explotación humana. Porque de hecho que a una muchachita la reciban en una casa, la exploten hasta el máximo, haciendo que sirva, sin ningún servicio social, sin ningún servicio médico ni nada. Y cuando la persona ya está totalmente, totalmente acabada, la tiran en un hospital, eso sí, no en la calle, en un hospital donde la persona ya está tan mal que será difícil que se recupere. Y después de ya no tener fuerzas, no tener salud, ¿de qué va a trabajar? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? No hay una pensión después de ese servicio que ha hecho, no hay ninguna institución todavía que diera lo que conocemos ahora como una jubilación, un asilo para ancianos. Y entonces ahí, al ver esta religiosa, lo que sucede, dice, a ver, ¿cómo es posible que haya esta frialdad del ser humano ante alguien que está en esta situación de necesidad? Y afortunadamente Dios inspira en muchos corazones esto que se llama misericordia, que es sentir dolor por el dolor ajeno. Y esta mujer dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cambiar las estructuras, de crear algo que no existe y algo muy importante, crear en la mente la idea de que la persona es valiosa, única, irrepetible, hija de Dios. Y repito, todavía no existía este pensamiento de tener derechos. Pero ¿cómo se puede defender una persona diciendo no me maltrates, me siento valiosa, me siento con autoestima a través de la educación? Cuando una persona sabe leer, escribir, por lo menos lo mínimo, tiene un concepto de ella misma distinto. En cambio, cuando dicen tú cállate, tú no sabes, tú ni esto ni lo otro, la persona soporta todo. Por eso la educación es importante, porque hace que la gente crezca, se valore a sí misma, y cuando esto va acompañado del evangelio, todos somos iguales, no tienen por qué esclavizarte, todos somos hijos de Dios, no hay alguien que valga más que tú. Podrá alguien tener más dinero, pero no por eso vale más que tú. Podrá alguien vivir en un palacio, pero no por eso tiene más derechos, más dignidad que tú. Todos somos hermanos y tenemos que ayudarnos unos a otros. Y no es un hombre, sino una mujer la que realiza este cambio. Es cierto, habrá personas como San Vicente de Paul también, que va a tener esta idea de acercarse también a las mujeres y con todas las personas que le ayudan a él, pero en este caso estamos hablando de esta santa. ¿Nos repites el nombre para que la gente no se le olvide? Sí, Santa Vicenta María López y Vicuña. ¿Quién la conoce? ¿Por qué no la conocen? Ay, pues porque yo creo que hemos hecho poca difusión de su vida de ella. ¿Sabes Pero por qué? Porque no es escandalosa, porque no, ahora lo que sale en no, la no. televisión hay que hacer un escándalo, hay que divorciarse, hay que matar, hay que vender droga, y la gente buena, como en este caso, Sí, pasan desapercibidos, ¿no? Sí, de hecho, nosotros decimos es un regalo para la iglesia, indudablemente, ¿no? La santa y con las jóvenes yo creo que ha sido como muy protectora también, pero ciertamente no hay como mm, mucho conocimiento, no tenemos difusión. mucha difusión, ¿no?
salvo las jóvenes que han vivido con nuestras casas ya de generaciones en generación, ¿no? Pero fuera de eso creo que no. La película será una oportunidad para que la gente se acerque y, repito, valore lo que se hace dentro de la iglesia, porque esta Sí, mujer es una mujer de iglesia. Y ahora has tocado un punto importante. Yo me imagino que dentro de las mujeres que han recibido esta ayuda, no ha faltado una que se haya sentido llamada a la vocación de ser parte de su comunidad, ¿o no? sí, de hecho, yo creo que ese es una apertura que tenemos en la congregación. Muchas personas que van a nuestra residencia y ven muchísimas jóvenes y dicen, ¡ah, todas van para monjas! Bueno, fuera, digo yo, pero no, en realidad son jóvenes que viven ahí. Si tienen una inquietud vocacional, una de las jóvenes se les da un seguimiento, ya sea para nuestra congregación o para otra congregación. Al menos es la experiencia que yo tengo de que no necesariamente tiene que terminar en nuestra congregación, por eso hace el proceso, ¿no? Y retomo el tema de la película, porque creo que la película, no la he visto, pero según lo que he escuchado, tiene como varias visiones, ¿no? Del tema vocacional que puede incidir mucho en los jóvenes que hoy en día a lo mejor estamos o están así como de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Está también dirigido hasta cierto punto para el ámbito juvenil, ¿no? Y también esta parte de la sociedad, el tema de la familia, el tema de los valores que se puedan vivir, perdón, y el tema de la mujer propiamente, ¿no? Entonces, creo que esto nos permite como descubrir cuál es nuestra vocación. Y sí, efectivamente, hay jóvenes que han vivido en nuestra residencia, que hoy por hoy son religiosas de María Inmaculada, que están trabajando a favor de la joven, no solamente aquí en México, sino hay varias vocaciones mexicanas en otras partes del mundo, como en África, Brasil, en Perú, por ejemplo, en Colombia hay diferentes hermanas, ¿no? Este intercambio también, y es una riqueza también para nosotras, ¿no? Una comunidad internacional. Ahora, la película tiene muy buena fotografía, muy buena música, muy buena actuación, y lo va metiendo a uno cada vez más a fondo, a fondo, a fondo sobre el problema, sobre la temática, y creo que es algo que tenemos que ver. Sobre todo porque, miren, cuando nosotros vamos a ver una película de Hollywood, nos podemos divertir, efectos especiales, etcétera, pero ¿a quién ayudamos? A la gente que se dedica a la industria fílmica de Hollywood. Y se acabó. Nos divertimos una película palomera con palomitas, pero ¿qué reflexión obtuvimos? ¿Qué mensaje al corazón nos llegó? ¿De qué manera nos habló Dios? Será muy difícil. En cambio, a través de estas películas, uno entra y está abierto más fácilmente. Dios mío, ¿qué me quieres decir a través de esto? A través de esto que pasó, pero que a lo mejor en este tiempo actual está sucediendo y yo puedo también cambiar. A través de esta película también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que haya otros proyectos de temas católicos, de temas de fe, de temas cristianos, para que podamos seguir hablando de los santos que, como nos han dicho, no son conocidos. Más aún si yo te pregunto a ti, dime la vida de 5 santos, ¿de quiénes me vas a hablar? Ah, de San Francisco de Asís, de San Juan Bautista, ay padre, me la puso difícil. Imagínense, entonces yo creo que tenemos que cacarear el huevo, como dicen, ¿no? Para que sepamos la riqueza de la iglesia. Entonces, es una comunidad que tiene varias casas en el mundo. Sí, surgimos en España y de España estamos en 4 continentes. No sé si hoy por hoy estamos en 22 países o 21 países más o menos. Y de ahí la verdad es que la obra se ha expandido. Han sido a través por invitaciones donde hemos llegado y demás. Hoy por hoy estamos presentes en Europa, en África, en América, en la parte, por ejemplo, de Estados Unidos, México y la parte de Perú, Colombia, Venezuela, estamos en Cuba, estamos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, no sé si en algún otro país se me está escapando por ahí, pero es la labor es la misma y lo mismo que hacía la Santa, ¿no? De trabajar en sinergia, diría yo, en equipo con otras comunidades religiosas en su momento, pues hoy por hoy queremos también nosotras trabajar en haciendo fuerza con otras comunidades que son afines o que son el tema de los jóvenes, ¿no? Bien, miren, además de invitarlos a ver la película, yo quiero que salgan otras cosas. Por ejemplo, en su familia tienen una persona que trabajó un tiempo y ya no la necesitan. ¿Por qué no la contactan con esta comunidad? Posiblemente esta persona que está buscando trabajo de sirvienta, de servidora, pueda encontrar una acogida
pueda tener un seguimiento. Otra idea es que a lo mejor ustedes no pueden darle acompañamiento porque pues trabaja el señor, la señora están todo el tiempo fuera de casa. Bueno, ¿qué tal si de repente la contactan también con esta comunidad para que esta mujer pueda tener también un acompañamiento necesario? Porque imagínense, muchas de ellas dejar su casa, dejar su tierra, no conocen a nadie. Salen de repente a la calle, ¿con quién conviven? ¿Con quién van al cine? Se necesita también un lugar donde puedan convivir y estar de una manera segura. Así que entren en contacto. ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes? Puede ser directamente en nuestra casa, que tenemos la ubicación acordada número 99. Acordada número 99. ¿Qué delegación es? Benito Juárez, en la colonia San José Insurgentes. Colonia San José Insurgentes, o sea, cerca de la iglesia de la Bola, por el Teatro Insurgentes. Exactamente. Ahí, ¿no? O a través de nuestras redes sociales pueden googlear Religiosas de María Inmaculada en Facebook, Instagram, y ahí desglosan diferentes partes en donde estamos también, diferentes partes del mundo. Ahí nos van a ubicar. Esa es como la forma más directa y a través de su canal. Bueno, a través de este canal. Pero también fíjense, a veces no pensamos en que las religiosas también necesitan cierta ayuda para sobrevivir. Ahora que vino la pandemia, bueno, muchas religiosas de repente, pues no sé, prestaban su capilla para una primera comunión o hacían alguna comidita, tamales, en fin. De repente se baja todo eso. ¿Cómo viven las religiosas? Sobre todo las de clausura. A mí después de la pandemia me tocó ir a ayudar a las hermanas de Belén que están allá. Imagínense en Belén, sin peregrinos, en una zona con mayoría musulmana. ¿De qué vivían estas religiosas? Entonces necesitamos también pensar en ellas, hacer oración y si tienen alguna otra actividad, porque no creo que están de flojas, ayudarles. Algunas hacen costura, algunas hacen, no sé, tamales, algunas hacen galletas, algunas hacen ornamentos. ¿Ustedes hacen alguna cosa en particular? Sí, desde que se fundó, yo creo que la congregación aquí en México, tenemos las tradicionales galletas de rosquillas y de pasas. Hoy por hoy, la hermana todavía sigue haciéndolo para venta, ¿no? Es una forma de apoyo también. También nuestro trabajo, actividades que realizamos nosotras de lo que es, no sé, desayunos que nos requieren, que nos pidan, donativos que llegan en especies o en efectivo, y otra de las cosas también que tenemos es que las personas nos ayudan mucho. Digo, no me da pena ni vergüenza decirlo. Nosotros vamos a la central de abastos, y muchas personas son generosas y nos comparten de los productos que ellos tienen y demás, ¿no? Entonces creo que hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es pues dar a conocer a lo mejor nuestra obra para que nuestras residencias puedan llegar a jóvenes que necesiten de este hogar donde puedan ellas pues despuntar para ser jóvenes de bien en un futuro y que estén insertas en la sociedad, ya sea como consagradas, como familia o como solteras, ¿no? O sea, que también incidan en la sociedad y en el ambiente donde están, ¿no? Muy bien, fíjense, aquí en esta parroquia, cada vez que la gente trae el domingo despensa para ayudar a los pobres que nosotros ayudamos, les repartimos 2 galletitas. ¿Por qué? Por San Cosme una, por San Damián la otra. Y estas galletitas las hacen unas religiosas de cerca de la basílica. Así ayudamos a los pobres con esa despensa que traen, agradecemos a la gente que la trae y también le damos ayuda a las religiosas. Hay distintas maneras de ayudar y aquí ya nos han dicho el contacto, quieren ustedes comprar estas galletitas, el auxilio en algún desayuno u otro tipo de cosas. Gracias a los de la Central de Abastos que les ayudan, que Dios les bendiga, que les multiplique y no dejen de ver la película. ¿Cuándo se estrena la película? La película se estrena aquí en México el 21 de septiembre, ahora el jueves, o sea, ya está en varios Cinemex. No recuerdo ahora mismo todos los Cinemex que están, pero ahí está en las salas de Cinemex este jueves 21 a las... Ay, ¿a qué horas? ¿A las 3? Pues yo creo que busques la cartelera. Sí, sí. Pero algo muy importante, mire, en Cinemex también se manejan las cuestiones económicas. Si una película entra la primera semana y van muchas personas a verla, la película se mantiene. Si la película, aunque sea muy buena, se estrena y no va gente a verla porque dicen, después voy, quitan la película y ya no la vuelven a poner. Por lo tanto, yo los invito a que en esta primera y segunda semana especialmente
apoyen al cine, vayan a ver la película, inviten a que la gente vaya a ver la película y ayudemos no solamente a las religiosas, sino ayudemos también a nuestra conciencia y a nuestro corazón para que Dios siga actuando en la iglesia y nos haga valorar el testimonio de personas como esta fundadora de la comunidad de la Inmaculada que hizo tanto bien. ¿Alguna invitación a las muchachas, a las personas que están dedicando a esto de servidumbre? Pues nada, que no están solas, que hay congregaciones que estamos abiertas a apoyarlas en cualquier necesidad que tengan, y pues bueno, nos pueden contactar también sin problema alguno. El teléfono de la casa creo que es 5598-4256. ¿Otra vez? 5598-4256. Perfecto. Entonces nos pueden llamar y yo creo que es un trabajo bastante no valorado actualmente. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para que las jóvenes sigan cumpliendo sus metas y sus sueños a largo o a corto plazo, ¿no? Muy bien, y si quiere alguna de ustedes ingresar como religiosa, también ahí están esos contactos para que sigan ayudando en la viña del Señor. Hermana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Y a toda la comunidad también desde aquí. Hasta la próxima.